Bueno, con sistemas digitales. ¿Duda de lo que hemos visto? ¿Saben lo que hemos visto? ¿Se acuerdan de lo que hemos visto? ¿Qué hemos visto? Puertas lógicas. Vimos algo de Sí, conceptos vimos de básicos. los 0 y 1, Vamos a hacer así. temas Vamos a hacer un repaso con furioso. puertas. Vamos a hacer un En repaso general, furioso así ustedes, así no perdemos el hilo, ¿sí? Y si hay alguna duda que vaya surgiendo, me la cuentan. Voy a compartir la pantalla acá. Que no me aparece el OneNote. Bueno, comparto la pantalla. Bueno, charlamos de qué vamos a ver, ¿sí? Bueno, ingreso. Conceptos básicos. Esperen que voy a silenciar a todos. Porque... el que quiera hablar, que habilite, ¿sí? Hablamos de lo digital versus lo analógico, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? De que esto ya lo charlamos varias veces, pero está bueno que vaya quedando en memoria. Las variables físicas en el entorno se movían analógicamente, ¿sí? En ambos ejes, tanto en el eje de temperatura como en el eje de hora del día, en este ejemplo, ¿sí? Teníamos infinitos valores de temperatura, entre 22 y 23 grados tenemos infinitos valores, o sea, el incremento de temperatura es infinitesimal, ¿sí? Ese concepto lo deberían tener de matemática, ¿no? Lo mismo en la hora del día, ¿sí? Entre las 9 y las 10 de la mañana hay infinitos puntos de hora. Yo elijo qué hora hay, depende qué tan bueno sea mi reloj, es cuántas horas puedo ver entre las 9 y las 10 de la mañana. Eso está bueno, porque funciona así el mundo, pero la parte compleja de la historia es que en los sistemas digitales eso no funciona. Yo necesito digitalizar, necesito discretizar estas variables. ¿Cómo se hace? Se utiliza, empiezo a tomar mediciones cada determinado tiempo. Por ejemplo, acá tomamos una medición por hora, ¿sí? No necesariamente puede ser una por hora, puede ser una por minuto, una por segundo o una por milisegundo, qué sé yo. Yo defino la secuencia de muestreo, ¿sí? La velocidad de muestreo, que así se llama. Esa velocidad de muestreo de qué va a depender, y de lo que yo necesite, de qué sea mi señal de entrada y qué necesite. ¿Se acuerdan que habíamos charlado que yo quiero mostrar la hora, perdón, la temperatura varía lento, ¿sí? Yo no tengo saltos de temperatura. No es que a las 9 voy a tener 20 grados, a las 9 y 10 voy a tener 35 y a las 9 y 20 voy a tener 20 de vuelta, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? La variación de temperatura es lenta. Entonces, si yo quiero tomar la temperatura ambiente, con que la tome cada una hora o cada media hora, está bien. De hecho, así nos muestran en la tele, ¿sí? Vieron que la temperatura es cada una hora. La actualizan. ¿Eso por qué? Porque el servicio meteorológico, que es el que está encargado de tomar el valor de temperatura, lo hace una vez por hora. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien. sí, profe. Y a la vez, nosotros teníamos que... Eso era muestrear, ¿sí? Es decir, tomo muestras. Una vez que tomo esas muestras, también tengo que cuantificarlas, ¿sí? Yo no puedo tomar una variable que sea 19,9999853 grados, ¿sí? Lo más probable es que tenga que, o sea, no, lo más probable no, lo que tengo que hacer es asignarle un valor a eso. ¿Se acuerdan que si estábamos hablando de un conversor analógico digital de Arduino, lo que teníamos era 1023 valores? Entonces yo en el mejor de los casos voy a tener un salto de temperatura que va a estar, o sea, voy a tener 1023 saltos de temperatura. Yo tengo mi sensor acomodado para que sea justo lo que hace falta, que ya más adelante lo vemos. La variación de temperatura va a estar dada en 1023 saltos. ¿Sí? Eso. Desde, no sé, menos 10 grados
a 50 grados. Supónganse que quiero ver eso, ¿sí? De la temperatura ambiente. En esos 60 grados voy a tener 1023 divisiones. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, a ver, esperen. Quería abrir la calculadora. No sé qué le pasa, mi computadora anda horriblemente lenta. Pero bueno. Yo voy a tener, dijimos que era entre menos 10 y 50, así que tengo 60 grados. ¿Sí? 60 dividido los 1023 que tengo de los escalones, me da un resultado de, ¿sí?, 0,05. Entonces, esa va a ser la resolución máxima que voy a tener. ¿Sí? Cada escaloncito va a valer 0,05 grados. ¿Se entiende? Es decir, que lo máximo que yo podía medir sería, no sé, 10 grados, 15, ¿sí? O 20 o 25. No me voy a enterar nunca si hay 10 grados, 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy saltando de 0,5 en 0,5. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, genial. Después charlamos un poco de que había niveles aceptables, ¿sí? De alto, bajo y hay valores inaceptables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo poner cualquier tensión como 0 o 1, ¿sí? Tengo unos umbrales de tensión. ¿Por qué? Porque si yo digo que 0 es 0 voltios, es 0, si yo tengo 0,3 voltios, ¿qué es? ¿0 o no es 0? Bueno, tengo unos umbrales en donde determinada tensión se toma como 0 y determinada tensión se toma como 1. Tengo un umbral que es el voltaje L de low mínimo y un voltaje de low máximo. Entre esos dos, cualquier valor de tensión que haya lo va a tomar como un 0. Lo mismo esto. Voltaje high máximo o high mínimo, ¿sí? El alto máximo o el alto mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo entre 0 y, no sé, 0, o 1 voltio, capaz que sea 1 voltio, esto depende de la tecnología, depende de la compuerta, depende de lo que estemos hablando, cambian estos valores. Pero si yo alimento con 5 voltios y... esperen, vamos a hacerlo más fácil. Voy a abrir una ventanita en donde busque 4009. ¿Se acuerdan que un 4009 era la compuerta esta en la negadora? ¿Sí? Que... Fíjense. Acá tenemos justamente estos datos. Están escritos feos, pero vamos a entender lo que pasa. Input low, ¿sí? Entrada baja. Con una alimentación de 5 voltios, de 4,5 a 5 voltios hasta 1 voltio, ¿sí? El input load voltage, el VIL máximo. Depende con qué tensión le alimente. Fíjense que esta tensión, ¿a dónde estará? Fíjense, yo esta compuerta la puedo alimentar con de menos 0,5 voltios a 20 voltios. Yo le puedo alimentar con 20 voltios esta compuerta. Entonces acá me da, en la hoja de datos de la compuerta, me da diferentes opciones, ¿sí? Por ejemplo, la VIL máxima, si yo lo alimento con entre 4,5 y 5 voltios, es 1. Entonces, hasta 1 voltio me toma como 0. ¿Sí?
En la 4009, esta ya es la 4010. El voltaje de alto mínimo, fíjense que dice, si yo lo alimento con 5 voltios, 3,5. Entonces, la hoja de datos de esa compuerta me dice que, sí, esto, no me anda el lápiz, ¿qué le pasa? Me anda la tableta, mega tableta. No sé. Claramente tengo que reiniciar mi computadora, pero no será ahora. Bueno, entonces, lo que nos decía esto era que... Sí, no. Lo que nos decía esto que teníamos este BL máximo era 1 voltio y este BH mínimo eran 3 voltios. ¿Sí? Entonces yo si le pongo algo más grande que 3, lo toma como alto, y si le pongo algo más bajo que 1, lo toma como bajo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Venimos bien? Bien. Profe, y entonces entre el 1 y el 3, el famoso inaceptable. Tal cual, entre el 1 y el 3 es inaceptable. Yo si pongo ahí puede salir cualquier cosa. A veces lo puedo tomar como 1, a veces lo puedo tomar como 0. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Puede explicar eso de los valores inaceptables una vez más? Sí, claro. La electrónica digital necesita los niveles de tensión estables, ¿sí? Es decir, necesito definidos los niveles de tensión. Yo no puedo dejar una entrada al aire. ¿Por qué? Porque si dejo esa entrada al aire no sé si es un 0 o si es un 1. ¿Por qué? Porque hay estos niveles de tensión, ¿sí? Yo tengo un nivel de tensión bajo y un nivel de tensión alto. En ese rango me lo toma como bajo y en el otro rango me lo toma como alto. En el medio, ¿qué pasa? Depende cómo fabrique la compuerta, depende del tipo de compuerta, depende de la tensión a la que la esté alimentando, depende de un montón de cosas y de la familia de compuertas. Puede darse un componente, y del estado que tenga antes, ¿sí? Puede darse una situación rara. Es decir, no siempre voy a tener el mismo resultado. A lo mejor si la compuerta estaba en 0 y yo le puse un 0,3, o digo, le puse un 1,5, no se cambió. Pero si estaba en 1 y le puse 1,5, sí se cambia. Entonces la compuerta funciona mal, ¿sí? Funciona errática. Hay veces que alguna compuerta yo le pongo 2 voltios y alguna compuerta me lo puede tomar como 0 y otra compuerta al lado me lo puede tomar como un 1. ¿Sí? Entonces esos valores son los que me generan confusión, son los que me generan problemas. Necesito definirlo, necesito que tenga o un 0, o un claro 0, o un claro 1. ¿Sí? Por eso me tengo que alejar de estos valores inaceptables. ¿Sí? Estos valores inaceptables son justamente eso, inaceptables, no los tengo que tener. Tengo que asegurar que mi circuito no los tenga. ¿Cómo lo aseguro? Bueno, teniendo una fuente de alimentación como la gente, ¿sí? Que sean 5 voltios que funcionen bien, y no dejando patitas al aire, ¿sí? Patas de entrada al aire. Que de hecho, si ustedes lo simulan en el Proteus, vieron que tienen un cuadradito gris. ¿Hicimos algo de Proteus con ustedes? Sí, sí, lo simulamos Proteus el otro día. No, profe. No, ¿No? ¿No lo hicimos? No, Igual que estuve. Ahí lo hacemos. Bueno, ¿se entendió más o menos hasta acá? ahí te vamos bien, profe. Genial, listo. Esto fue la primera cosa que hicimos. Después hicimos aritmética binaria. Vamos para arriba. Empezamos a ver que había compuertas. Empezamos a ver que había lógica atrás de todo esto. ¿Sí? Estudiamos la compuerta NOT, que la compuerta NOT era ni más ni menos que un... Me niego a creer que no anda mi tableta digitalizadora hoy. No se pasa al otro monitor. Bueno, no importa. Ya después si hace falta cambio de monitor. Teníamos la compuerta NOT, que la compuerta NOT lo que hacía era invertir el valor de entrada, ¿se acuerdan? Si entraba un 0, si tenía 0 voltios a la entrada, o un 0 lógico, digamos, a la salida tenía un 1 lógico. ¿Sí? Teníamos este simbolito.
¿Sí? Hacemos la inversión. Y la expresión lógica, que es la matemática atrás de esa compuerta, era x igual a negado. ¿Sí? ¿Negado por qué? Porque estoy negando el valor. Si x vale 0, a vale 1. Si x vale 1, a vale 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Habíamos visto que estas compuertas se vendían o se conseguían este tipo de chips. ¿Bien? Por ejemplo, el 4009, que era lo que les acabo de mostrar acá en esta hoja de datos, ¿sí? Esta hoja de datos del 4009 y 4010. Que nos dice que tiene 6 compuertas, las patitas y todo cómo funciona. Miren, acá está cómo tienen la lógica dentro de cada compuerta. ¿Sí? Acá tenemos la información de cómo funciona la compuerta. Bastante vieja la información, pero es lo que hay. Ahí teníamos la compuerta y adentro de la compuerta vemos que tiene 6 inversores. ¿Sí? ¿Estamos bien? Después empezamos a ver la compuerta OR. Que la compuerta OR era, acuérdense, estas compuertas estaban hechas de transistores, ¿sí? Depende de cómo uno mis transistores, hago este tipo de compuertas. Sí, en el compuerta OR tiene 2 entradas, y cualquiera de las 2 que esté en 1, la salida me da 1. ¿Sí? Era como una especie de llaves puestas en paralelo. Este era el símbolo. La expresión lógica era una suma, ¿sí? Entonces sumo las 2 entradas, lógicamente. ¿Por qué? Porque 1 más 1 acá no me da 2, sino que me da 1. Y también teníamos, por ejemplo, la 7432, que teníamos 4 compuertas adentro de un solo chip. ¿Sí? Ah, sí, Renzo, no he actualizado el Classroom. Ya lo voy a actualizar. Donde le pongo estas... ¿Prefieren que le pongan las versiones originales de esta filmina o diapositivas, o estas que están todas rayadas? Prefiero las marcadas yo. Bueno, Los rayas está bien. listo, ponemos las No, rayadas no sé el entonces. resto, no sé el resto. De última, si no hay mucho problema, suba las 2 y que cada uno elija, ¿no, profe? Sí, también. Bueno, acá tenemos la operación de esas compuertas, ¿sí? Cómo funciona la compuerta AND. Esta es la compuerta AND, estamos viendo ahora. ¿Sí? La compuerta AND era como un I, 2 llaves puestas en serie. Entonces yo, para que tener un 1 a la salida, estas otras 2 tenían que estar cerradas. Es decir, voy a tener un 1 a la salida cuando todas las entradas estén en 1. ¿Sí? Fíjense, entrada A en 0, entrada B en 0, salida X en 0. Y así, a entrada A en 1, entrada B en 1, salida X en 1. Es decir, para que la X esté en 1, A y B, de ahí el nombre AND, A y B tienen que ser 1. ¿Venimos bien? Bien, un repaso. Un repaso, ¿sí? Para que entendamos qué estamos hablando. La expresión lógica era la multiplicación. Entonces yo tenía 0 por 0, 0, 0 por 1 y así. Teníamos la compuerta AND, que también tenía 4. Después habíamos pasado a la NOR, que la NOR era una OR a la que le anexábamos a la salida una NOT. ¿Sí? Entonces van a ver que la NOR es una OR con un puntito. Ese circulito que está acá se suma a la compuerta, al símbolo de la compuerta. ¿Sí? Entonces, esto hace lo mismo que una OR a la que a la salida le ponemos un negador. ¿Sí? Que es lo que vemos acá. ¿Sí? Esta es una OR y esta es la OR negada. Entonces tengo 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y así. Cuando lo invierto, tengo 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Esa era la NOR. La NAND era lo mismo con una AND. ¿Sí? Entonces, hago la multiplicación y después hago la inversión. La OR exclusiva o XOR lo que hace es tener en un 1 la salida, siempre y cuando uno y solo una de las entradas sea 1. ¿Sí? La OR común, en el último caso, donde yo tenía 1 y 1, la salida era 1. En este que yo tengo 1 y 1, la salida es 0. ¿Sí? Porque es exclusiva. Solamente funciona si uno de los dos está en 1. ¿Bien? ¿Se entendió? Acá está el dibujito del diagrama del componente. Después empezamos a ver ejemplos de para qué servía todo esto. ¿Sí?
armamos circuitos de este tipo. ¿Para qué? Para resolver problemas. Como por ejemplo este que habíamos planteado de la lógica 2 de 3 de los sensores de fuego. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos con estos sensores? Nosotros dijimos que para que la alarma se prenda, 2 de los sensores tenían que detectar fuego. ¿Sí? Al menos 2. Eso es lo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Siempre tenemos problemas a los que tenemos que buscarle la solución. ¿Cómo empezamos a buscar la solución de este tipo de problemas? Planteando la tabla de verdad. Entonces yo tengo 3 sensores. Esos 3 sensores tienen 2 estados posibles cada uno, ¿sí? 0 y 1. Entonces, como tengo 2 estados posibles y 3 sensores, tengo 8 combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, ¿por qué 8 combinaciones? Y porque este puede estar en 1, este puede estar en 1, este puede estar en 0, este puede estar en 0, este en 1 y este en 0, ¿sí? Tengo todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas son? 8. ¿Cómo hago para ordenarme? Escribo la tabla de verdad. ¿Cómo escribo la tabla de verdad para asegurarme de que que no me está faltando ninguna condición? ¿Sí? Si yo me empiezo a escribir y empiezo a tirar de, este en 1, este en 0, este en 1, me va a faltar, no voy a estar ordenado y a lo mejor o repita un estado o me falte alguno, ¿sí? Entonces lo mejor es escribir la tabla de verdad ordenada. Podría no escribirla ordenada, pero me va a traer más problemas que beneficios. Profe, ¿qué cálculo hace para saber que son 8 las variables? Este que está acá, yo tengo 2 estados, ven el mouse, ¿no? Sí, Sí, 2 por, claro, 2 al 2 cubo. al cubo. 2 al cubo. ¿Por qué 2 al cubo? Porque son 2 estados posibles, 0 y 1, y tengo 3 sensores. ¿Sí? Tengo 3 entradas con 2 estados Posibilidades. posibles cada uno. Entonces 2 al cubo. Si tuviese 4 sensores, serían 2 a la cuarta. ¿Sí? Si tuviera 2 sensores, sería 2 a la 2. Entonces 2 al cubo es 8. Por eso sí que hay 8 estados. ¿Cómo escribo la tabla de verdad ordenada? Arranco obviamente del 000, con todos los sensores apagados. Y después, el menos significativo, el que yo tomé como menos significativo, que no quiere decir que lo sea, son todos los sensores igual de significativos en el problema. Pero yo tengo que darle un orden a esto. Entonces yo dije que el último sensor, el C, lo voy a tomar como menos significativo. Entonces ese valor, ese C, va a ir variando de 1 en 1. Fíjense que arrancó en 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? El de al lado, el B, se mueve de a 2 en 2. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y el que le sigue, de a 4 en 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Si tuviese uno acá, un cuarto, tendría 8 en ceros y después 8 en 1. De esa forma me aseguro que estoy poniendo todos los valores posibles, ¿sí? de las combinaciones posibles de las entradas de una forma ordenada en la tabla de verdad. Acuérdense que esto se llama tabla de verdad. ¿Y después qué tengo que hacer? Analizar mi problema y definir dónde quiero ceros y dónde quiero unos en la salida. Eso ya lo tengo que definir yo, ¿sí? Eso tengo que ponerme a pensar. ¿Cómo pongo a pensar? Y relativamente simple. ¿Sí? Digo que habíamos dicho que para que la sirena se prenda, o sea, para tener un 1 en la salida, necesito que 2 sensores estén en 1. Entonces empiezo a ver acá. Claramente en el primer caso no, en el segundo caso tampoco, en el tercer caso tampoco. Recién acá, en el cuarto caso, fíjense que tengo 0, 1, 1. Tengo 2 sensores en 1. Entonces ahí tengo que poner un 1 en la salida. ¿Sí? En el quinto tengo 1, 0, 0. Acá no. En este tengo 1, 0, 1. Acá sí. En este 1, 1. Va un 1 en la salida. Y si tengo los 3 1, por supuesto que ya está todo prendido fuego. ¿Estamos bien? Bien. Sí, profe. Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué hacíamos con eso? Esto que parecía complicado. Traducirlo a un circuito. ¿Sí? ¿Cómo lo traducíamos a un circuito? Teníamos. ¿En serio no lo hicimos esto en Proteo? Qué flojo que estuve ahí. Voy a abrir Proteo. Voy a empezar a abrirlo porque como talento hoy. ¿Vieron qué talento esto? No sé qué le pasa.
Pero, ¿qué hacíamos? Generábamos un circuitito para cada uno de estos estados posibles, ¿sí? Un circuito para generar el 1 del estado 0, 1, 1. ¿Cómo hacíamos para generar el circuito de ese estado? Yo tenía que ponerme a ver, ¿no? Si yo tengo 0, 1, 1, ¿cuál será el que hicimos? Este de acá. 0, 1, 1. ¿Sí? Si yo tengo 0, 1, 1, cero, 1, 1, acá lo escribimos, ¿sí? Este 0, este 1 y este 1. 0, 1, 1 en la entrada. ¿Cómo hago que me genere un 1 a la salida? Le pongo una compuerta AND. Y esa compuerta AND multiplicaba. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el 0, 1, 1, 0 por 1 va a ser 0, por 1 va a ser 0. Entonces la salida va a ser 0. ¿Cómo hago para que este 0 se transforme en un 1? Y le pongo una nota en la entrada. ¿Sí? Entonces yo tengo 0 invertido 1 por 1 por 1. Entonces la salida va a ser 1. ¿Me siguieron? Sí. No, no me siguen, es la cuarta vez que lo charlamos. Sí, el primero le pone un note y eso le hace que le cambie, modifique la primera Claro. variable. En cualquier otra combinación que venga, la salida va a ser 0. En esa combinación, la salida va a ser 1. ¿Por qué cualquier otra? Y si viene 1, 1, 1, por ejemplo, tengo un 1 acá, lo invierto, va a ser 1, va a ser 0. 1, 1, entonces va a ser 0, 1, 1. La salida va a ser 0. En cualquier otro estado, la salida va a ser 0. Salvo en este. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Entonces, una vez que hago eso, ¿qué tengo? Solo va a salir 1 cuando las 3 sean 1. Las 3 Cuando- que ingresan sean 1. Claro, porque esto es una AND, ¿sí? Tiene que ser 1 por 1 por 1. Bien. Las 3 que ingresan a esta compuerta. Ahora, yo para ingresar a esta compuerta, lo primero que hago es pasar por A por una negadora. Entonces, pasando A por una negadora, cuando venga 0, se va a dar vuelta a 1 y va a ser 1, 1. Va a ser 1, 1, 1 y ahí sí va a ser un 1 en la salida. Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Y lo mismo hicimos con lo otro. Cuando nosotros analizamos qué estamos haciendo matemáticamente, lo que estamos haciendo es A negado por B por C. ¿Sí? A negado por B por C en esta compuerta. Hacemos lo mismo para acá. Esta otra compuerta lo vamos a tratar este uno de acá, que era el 1, 0, 1. Claramente lo que tengo que hacer acá es poner un negador en B. Que es lo que hicimos, ¿no? A, B negado C. Entonces, cuando viene la 1, 0, combinación 1. 1, 0, 1, tiene 1, 0, que se da vuelta a un 1, y este estaba en 1, la salida es 1. ¿Sí? Y esta otra de acá hacemos lo mismo. ¿Cuál era esta? La 1, 1, 0. Entonces, 1, 1, 0, lo damos vuelta, 1. 1 por 1 por 1 por 1, la salida es 1. Y esta última, que no hicimos el dibujito, es la que viene con 1, 1, 1. Entonces no tengo que negar nada. Directamente lo escribo ahí. ¿Estamos bien? Una vez que genere esto, yo tengo que decir que cualquiera de estos que esté en 1 es que estoy en un caso acá. No me importa si la alarma se me prende por el primer 1 o por este 1 de acá o por este 1 de acá. Se tiene que prender. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago? Sumo los efectos. Entonces, si este está en 1, prendo la lámpara. 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 En cualquier caso, tengo que prender la lámpara. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos eso? Que cualquiera esté en 1, la salida sea 1, con una OR. ¿Sí? Entonces, ¿me siguen? ¿Estamos todavía acá? ¿Ya se durmieron? ¿Nadie me contesta más? Entonces, con el álgebra de Boole, a ver, esto no es nuevo, fue en el 1854 que Boole hizo la investigación del álgebra de Boole.
En el 39, 1939, un tal Shannon aplicó esa álgebra de Boole al análisis de circuitos. ¿Sí? Antes era como una matemática rara que no servía para nada. A partir de que tuvieron los circuitos digitales, el álgebra de Boole tuvo sentido. ¿Sí? O sea, sentido, tuvo aplicación directa. Para eso hay, como toda matemática, tiene diferentes propiedades, ¿sí? Propiedades del álgebra de Boole. ¿Cuáles son estas propiedades? Como toda matemática, ¿sí? Ley conmutativa. Vamos a pasarlo medio rápido, esto así no nos atrasamos tanto, pues ya perdí un montón de tiempo. De todas formas, queda todo esto. Está el apunte hecho de esto y está. Y les dejo la presentación y demás, así que lo van a poder repasar sin problema. ¿Qué es la ley conmutativa? Nada, que si es lo mismo poner A acá y B que poner B y A. ¿Sí? Nada. Si estoy haciendo una OR, es una suma, es lo mismo hacer A más B que B más A. Igual que matemática. Conmutativa, con una AND, ¿sí? Una multiplicación. Es lo mismo hacer A por B que B por A. ¿Sí? Igual que en matemática. Asociativa. Esto está bueno si yo tengo que juntar compuertas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hacer B más C y eso sumarlo con A es lo mismo que hacer A más B y eso sumarlo con C. ¿Sí? Está fácil esto, se entiende, ¿no? Sí, profe. Bien. Acá también tengo asociativa aplicada a la multiplicación. ¿Sí? B por C por A es lo mismo que hacer A por B por C. Distributiva, como en matemática. ¿Sí? A por B, o sea, B más C por A es lo mismo que hacer distributiva con A por B más A por C. ¿Sí? Está fácil eso, está claro, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, en resumen, tengo estas dos, o sea, acá tengo las propiedades y acá tengo las reglas del álgebra de Boole. Las propiedades son las mismas que las de matemática, las reglas del álgebra de Boole cambian un poco las cosas. Pero bueno, fíjense, tengo lo que se llaman, bueno, vamos regla 1 y regla 2. A ver, si dice que ¿por qué no puedo poner un lápiz? Bueno, claramente hoy no va a andar nada. A más 0 es igual a A, lo cual tiene bastante lógica, ¿no? Porque si esto es una suma, y yo tengo A vale 1, ¿sí? 1 más 0, 1. Y si A vale 0, 0 más 0, 0. Con lo cual, fíjense que si pudiera dibujar, ya me está poniendo mal humor esta situación, en donde no me funciona absolutamente nada. Listo, no puedo dibujar, se los cuento. Fíjense que x igual a 1 es lo mismo que a igual a 1, ¿sí? Acá a vale 0, x vale 0. Es decir, yo sumo 0, estoy teniendo el mismo resultado que a. Si le sumo 1, voy a tener el resultado 1. ¿Por qué? Porque si es a vale 1, 1 más 1 en esta álgebra rara que estamos trabajando, es 1. ¿Sí? 1 más 1, 1. Y si tengo 0, 0 más 1 también es 1. Con lo cual, no importa cuánto valga a, siempre el resultado va a ser 1. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, más o menos sí. Son reglas y propiedades. Ya vamos a ver para qué sirven esto. Acá, la regla 3 habla de a por 0 igual a 0. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque si a vale 1 y yo lo multiplico por 0, el resultado es 0, y si a vale 0, lo multiplico por 0, el resultado es 0. Así que no importa qué valga a, si yo lo multiplico por 0, el resultado es 0. Y no importa qué valga a, si yo lo multiplico por 1, el resultado es a. ¿Sí? Porque si a es 0, 0 por 1, 0. Y si a es 1, 1 por 1, 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Venimos? No sé, me rindo.
Esta vez leyendo acá, sube el apunte de esto. Sí, no sale como que está en el Classroom. No lo subí, ya lo voy a subir. Si no es hoy, mañana lo subo. ¿Sí? Les aviso igual por el grupo de WhatsApp. Sí, es que es lo que dijo el inicio de clase, que ya lo iba a actualizar. Claro, Es- sí, y me olvidé. sí, sí. Estoy complicado, estoy complicado. Y que mi computadora no funcione tampoco ayuda. No importa, pero es viernes. ¿Sí? Hay que pasarlo. A ver, ¿qué tenemos después? Si multiplico por 0, el resultado va a ser siempre 0, y si multiplico por 1, el resultado va a ser siempre A. Si hago A más A, el resultado va a ser A. Sí, ¿no? Porque si es 0 más 0, el resultado de salida es 0, si es 1 más 1, el resultado es 1. Acá le falta una línea que no la puedo dibujar, porque no me anda el lápiz, que es A más A negado, ¿sí? Acá le falta una línea arriba de A. Entonces, fíjese que en el dibujito está A, si A igual a 0, A negado va a ser 1, ¿sí? Y si hago 0 más 1, me va a dar 1. Si A vale 1, A negado va a ser 0. Y si hago 1 más 0, también me da 1. Entonces, si yo hago A más A negado, siempre va a dar 1. ¿Sí? Acá si hago A por A, siempre va a ser A. ¿Por qué? Porque es 0 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Si hago A por A negado, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Acá le falta la rayita también al negado. ¿Por qué? Porque si A es 1, A negado es 0. 1 por 0, 0 la salida. Si A es 0, A negado es 1. 0 por 1, 0 la salida. Acá es A doblemente negado, ¿sí? A negado negado, que es lo que tengo acá. Quiere decir que A es igual a A negado negado. Si yo niego 2 veces, es lo mismo que no negar. ¿Sí? Tengo A es 0, A negado es 1, lo vuelvo a negar, que sería A doblemente negado, que es 0. Entonces, el último, este, ¿sí? Es igual a este. Y si A es 1, lo niego, me da 0, lo vuelvo a negar, me da 1. Entonces, este es igual a este. ¿Sí? Si yo niego 2 veces, es lo mismo que no negar. En resumen, esta es medianamente la explicación de estas 12. Bueno, las Profe, 10, 11 y 12 se hacen a partir de las anteriores. Sí. ¿para qué serviría esa de doble, o sea, doble negación? Hay veces que el circuito me da, otras veces que yo quiero ganar tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Yo muchas veces tengo que sincronizar datos, ¿sí? Entonces, necesito agregar más demoras en las operaciones, ¿sí? Entonces, una forma de agregar demora es pasándolo por dos NOT, perdón. Entonces, tengo el tiempo de propagación de una compuerta y el tiempo de propagación de la que le sigue. Entonces, estoy sumando al pulso que viene, estoy sumando 20, 30 nanosegundos. Parece poco, pero ya vamos a ver qué se usa. Bueno, las leyes de los teoremas de De Morgan, que en realidad está hablando de que podemos reemplazar una NAND por una OR con las entradas negadas. Y acá está la tabla de verdad que nos dice, ¿sí? Estoy pasando rápido con esto, después lo vamos a repasar si hace falta, pero quiero llegar a la simplificación mediante el álgebra U. ¿Y cómo voy a hacer esto sin el lápiz? No lo sé. Bueno, a ver. Vamos a dejar de compartir. Cuéntenme cómo lo ven hasta acá. Bien, esta parte de la simplificación no me queda del todo claro, pero está O lo sea, en anterior. realidad, no es que lo que acabamos de ver son reglas para hacer la simplificación. ¿Sí? No quiere decir que vayamos a simplificar. O sea, no quiere decir que vayamos a aplicar todas esas reglas, sino que son reglas que nos van a ayudar a la hora de hacer la simplificación. ¿Sí? No, la verdad es que no sé por qué esto me están dando. Yo ya no lo entiendo.
Sería como que anteponer otras compuertas para que te suene igual la alarma y no tener que poner tantas No, compuertas. a ver, lo que nosotros vamos a hacer es simplificar. ¿Qué vamos a simplificar? Con lo que nosotros hicimos el álgebra de la tabla de verdad, así que agarramos las tres señales y pusimos la tabla de verdad y sacamos los ceros y los unos. Con eso, nosotros ya resolvemos el circuito. Podríamos dejarlo ahí. Pero aplicando estas matemáticas, vamos a ver que sin mucho problema podemos simplificarlo. ¿Para qué quiero simplificarlo? Para un montón de cosas, ¿sí? Menos componentes. Si yo tengo menos componentes, que eso redunda en una menor posibilidad de falla, ¿sí? Si yo tengo menos componentes, falla menos cosas. Obviamente que el costo baja, obviamente que el consumo energético baja, ¿sí? Que el espacio que ocupa mi sistema baja, ¿sí? Con lo cual tengo muchas ventajas y ninguna desventaja, porque en realidad la única desventaja sería esto, que laburo un poquito más, ¿sí? Pero no es que tenga una desventaja. ¿Cuál es Muy ¿Cómo? raro que falle una compuerta. A ver, depende qué estemos haciendo y para dónde y en el entorno que esté. Estas compuertas sí, las que yo voy a comprar y las que les mostraba Fede recién, sí, es muy raro que falle. ¿Por qué? Porque son compuertas muy robustas, muy grandes, digamos, muy grande el chip adentro, y de tecnología de algo que se llama de pequeña escala de integración, ¿sí? Entonces, no está muy, o sea, no es muy optimizada la plaquita adentro. Si yo ya me voy a cosas más complejas, ya tengo que meter más transistores dentro de la pastilla, ¿sí? Entonces, al meter más transistores dentro de la pastilla, tengo que achicar los transistores. A medida que voy achicando los transistores, llego a escalas de integración muy, muy altas. Esa escala de integración muy, muy alta hace que sea más susceptible a fallas. Pero estamos lejos de estas compuertas, ¿sí? Yo creo que les conté que en realidad estas cuestiones se siguen utilizando, ¿sí? Parece viejo, porque si yo voy y me fijo en las hojas de datos, son viejas, están como escrita a máquina, digamos, es una cosa muy antigua. En realidad, sí es antiguo, sí son antiguas estas compuertas, pero la lógica no, y se siguen utilizando, ¿sí? No a nivel de voy a comprarle el chip y lo pongo en la placa, eso casi nadie lo hace, ¿sí? De decir, bueno, como decía, como le mostraba recién el profe que iba, buscaba el componente y lo compraba y lo sueldo en una placa, son casos muy excepcionales. ¿Por qué son casos muy excepcionales? Porque son grandes los componentes, ¿sí? Hace poco, o sea, el chip es muy grande para lo que hace. Y tienen un par de problemas que, si yo quisiera hacer esta lógica 2 de 3, es mucho más sencilla, mucho más barata hacerlas con estas compuertas que hacerla con un micro, ¿sí? Porque tengo que poner un micro, tengo que programarlo, tengo más posibilidad de falla del micro que las compuertas, entonces podría hacerlo así. La realidad es que en el 99% de las aplicaciones conviene por un micro, porque yo no estoy haciendo solamente eso, estoy haciendo un montón de cosas más que le voy a dar la potestad al micro de que la gestione, ¿sí? Entonces, es raro que yo tenga que hacer un circuito tan simple como el que estamos viendo. Profe, cuando hablamos de un micro sería un PLC o no? No, estoy hablando de un microcontrolador, ¿sí? ¿Se acuerdan que charlamos del microcontrolador que teníamos el Arduino o alguna de cosas de esas? Claro. ¿Sí? Sí, que podíamos, o sea, no hace falta que sea Arduino, hace falta que sea puede ser un microcontrolador cualquiera, en donde yo lo conecto y lo programo, ¿sí? A eso me estoy haciendo referencia. Y PLC sería como un caso extremo, pero también podría ser. Claro, o sea, cumplirían las mismas funciones, digamos. Sí, Nada sí, más que cumpliría la misma caso función. distinto. ¿Cuál es la ventaja de usar compuertas? Que las compuertas son rápidas, ¿sí? Mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque yo en el micro tengo que, por más que lo programe lo mejor que pueda y pensando en la velocidad y toda la historia, en este caso de las compuertas, de la lógica 2 de 3, tengo que decir, fíjate si la entrada de esta está en 1, fíjate si la entrada de esta está en 1, fíjate si la entrada de esta está en 1, si al menos, si esto en 1 y esto en 1, o esto en 1 y esto en 1, ¿sí? Prende la salida. Todo eso lleva un tiempito. ¿Cuánto tiempo? 8 o 10 milisegundos. Parece nada,
Pero si o sea, en este esquema de una alarma no es nada 10 milisegundos porque ni cuenta nos vamos a dar que se prendió antes o se prendió después. Ahora bien, si yo estoy hablando de otro tipo de cosas que son más rápidas, esos 10 milisegundos son muy lentos. Entonces, haciéndolo con compuertas puedo llegar a tener, no sé, 7, 8 nanosegundos de demora. Es 1000 veces más rápido. ¿Sí? 1000 veces más rápido hacerlo con compuerta que hacerlo con un micro. Es un montón. Entonces, hay aplicaciones en donde los micros son lentos. Por más que yo le ponga el mejor micro y le ponga la mejor programación y demás, es lento. Entonces, ahí sí se utiliza esta lógica de compuertas. No se utiliza la lógica de compuertas yendo a comprar un 4009 y cableándolo con este otro, ¿sí? Porque no, sería un circuito así gigantesco y no tendría mucho sentido. Sí se utiliza con FPGAs, ¿sí? La FPGA es un chip que lo que hace... ¿Yo se lo contesto? Bien. La FPGA es un chip que programo electrónica, ¿sí? Medio loco el concepto, pero en realidad imagínense como que tengo miles de millones de compuertas adentro de ese chip y lo que hago es programar cómo se interconectan entre sí, ¿sí? Que es bastante parecido a lo que realmente hace. Entonces, una vez que yo lo programo las conexiones entre las compuertas, listo, tengo el circuito de compuertas armado dentro de un chip. ¿Se entendió el concepto ese? Sí, sí, sí. Entonces, esto está buenísimo. ¿Por qué? Porque tengo... ¿Pero qué sería, profe? ¿Como que simula tener compuertas adentro? ¿O cómo No, sería? no, tiene compuertas, Bien. tiene unas celdas de compuertas, y yo lo que programo es cómo se interconectan esas compuertas. ¿Sí? Claro. ¿Y Pero por qué no compuertas- quedaría tan grande como el otro? O sea, como el que conectan todo así con cable y todo eso. ¿Y por qué un chip? Es una cosita así. Así, que Ah, claro, o tiene... sea, la diferencia es que no tiene todo el tema de cableado, todo eso, digamos. Claro, entonces un chip de 2 centímetros por 2 centímetros, creo que no la tengo acá. No, la tengo allá en el otro lado. La próxima clase se les muestro una FPGA. Sería el mismo tamaño que una compuerta, digamos. Claro, No sé pero cómo adentro está la tiene... compuerta, pero Claro, pero adentro tiene 3 millones, 3 millones de compuertas. claro. Entonces yo, con un software, programo ese 3 millones de compuertas para hacer cosas. ¿Qué puedo hacer? Lógica 2 de 3, claramente, pongo ahí, hago. Encima tiene como varios modos de programación, entonces yo puedo programar hasta con un circuito. Si yo dibujo este circuito que hicimos en Proteus, lo puedo dibujar, y eso, cuando le presto compilar, se pasa a la FPGA. ¿Sí? Está buenísimo. Acá tengo una. A ver, claro, Alfred tiene una ahí. Esa ya tiene sus años, Ujú. y eso que está cuadrado ahí en el medio, Arriba de Digital, el chip. claro, arriba de Digilent, esa es la FPGA. Ahí adentro tiene unas cuantas compuertas, ¿sí? Entonces se programa, y fíjense que eso tiene display, botoncito y qué sé yo, para jugar con ese FPGA. Ujú. Estaría buenísimo que en lugar de pensar, sí, está muy bueno la FPGA, de hecho, es tan loco lo de la FPGA, que se puede programar un micro adentro de la FPGA, pero se puede programar el hardware del micro. ¿Por qué? Porque los micros, ¿de qué están hechos? De compuerta. ¿Sí? Entonces yo puedo bajarle, de hecho, uno lo puede programar o puede bajar, en realidad lo que uno termina haciendo es bajando el modelo del micro, ¿no? Entonces uno se baja el modelo del micro y le programa un micro adentro de la FPGA. Alcanza las compuertas para hacerlo. Entonces yo lo que tengo es un micro ahí adentro, pero programado en la FPGA. Y después le pongo el código adentro del micro. Entonces le pongo un código C adentro del micro de la FPGA, y el micro está programado en el hardware que tiene para programar la FPGA, y alrededor le puedo poner un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, sí, te podés comprar uno, Gustavo, $150. Claro, ahí estaba la mala noticia. Está buenísimo, pero ¿por qué? Porque hay que ponerle plata a eso. Entonces, por eso es que no le digo compremos FPGA para jugar. ¿Sí? Porque ahí, chao, no me quedan 3 Bueno, años de la la carrera. Arduino. Bueno, la Lo de Arduino. mecatrónica lo haría, profe. Nada, dejá, está lindo la Arduino.
No, Por no eso, se usa. a ver, el Arduino lo que tiene, primero que es muy fácil de usar, después que lo van a usar por un montón de cosas, y el 90% de las aplicaciones se pueden hacer con Arduino. ¿Dónde entra la FPGA? Donde necesitamos velocidad. ¿Sí? Cuando yo digo que es 1000 veces más rápido que un micro, es así. Entonces, ahí es donde yo programo esto. En los módems de alta velocidad, en los instrumentos de medición de alta velocidad, en todo ese tipo de cosas, hay FPGA metida adentro. ¿Sí? Todo lo que sea rápido tiene una FPGA adentro. Una FPGA que hace las cosas de modulación, cosas así que tienen que trabajar con las señales, y un micro que controla la lucecita, los teclados, todas esas cosas. Entonces, como que coexisten las dos cosas. Muchas veces coexisten adentro de la misma pastilla, ¿sí? Adentro de la FPGA. Claro, sí, sí, tal cual. Sí, podés quemarlo y perder $150. Sin problema. ¿Sí? No serías el primero. Así que por eso es que no jugamos con FPGA. Si le sirve consuelo, no serías el primero. Claro, no sería el primero que quema una FPGA. Por suerte todavía no lo hice, pero no quiere decir que no me pueda pasar. Es loco lo que pasa con este tipo de cosas, porque cuando uno se empieza a acostumbrar a usarlo, deja de pensar en el valor que tiene. ¿Sí? Como todo, ¿no? Uno piensa que el auto que maneja vale 2 millones de pesos y lo maneja en primera todo el tiempo, ¿no? Pero ya después uno se acostumbra a que eso vale lo que vale y chao, lo usa. Entonces, nada, funciona así la vida. En realidad, ¿Cómo se se cortó? ¿O se me cortó a mí? No, se le clavó. No, se le trabó Ya me estaba Sasha. asustando yo de vuelta y otra vez. Volvió. y no, a mí se me había trabado todo. ¿Qué decías? Que después decir las cosas están para usarse. Claro, más vale. Lo que pasa es que uno lo compra, también sale la concesionaria Claro, con el al auto principio y salís así, ¿no? Por las dudas. Y después diste una vuelta a manzana y ya está. Al principio duele. Claro, ya después lo usás como una herramienta más y obviamente que uno tiene más cuidado con esas cosas, pero bueno, hay que tratar de seguir así. Por eso es que parece raro el tema de las compuertas y que estemos hablando de algo tan viejo, pero en realidad sigue totalmente vigente. Y esta lógica se aplica a todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una máquina que tengo que controlar con un PLC, no hace falta que le ponga compuertas a eso. Ahora sí se le clavó. Ahora sí fue el Ay, profe. no, ahora se le clavó. Ay, Bueno, no, y volvió. ¿A mí se me clavó vuelta? Sí. justo cuando hizo Justo quedó así. con las manos Esto va a arriba. explotar. Esto va a explotar en cualquier momento. Bueno, vamos a tratar de hablar lo más que se pueda antes que explote. Muévase despacito, profe, así la cámara no tiene que proyectar tanto. ¿Cuál es la idea? Que estas combinaciones de compuertas y de entradas y qué sé yo, no hace falta que las resuelva con compuertas. ¿Sí? Las puedo resolver con un micro, las puedo resolver con un PLC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo entradas y salidas. Y tengo que interactuar entre entradas y salidas. Ya lo van a hacer en automatización el año que viene. Tienen entradas y salidas y uno puede aplicar estas lógicas que estamos utilizando para minimizar la cantidad de cosas. A lo mejor vos le estás llevando 5 cables al PLC y estás sacando un cable, y en realidad si te pones a pensar la situación y analizar y hacer tabla de verdad y simplificás y qué sé yo, en lugar de con 5 cables, con 2 cables o 3 cables andaba igual. ¿Sí? Y te ahorraste un montón de complejidad en el circuito. Entonces está bueno conocer esto. ¿Sí? Entonces, nada, parece viejo, es viejo, pero no por eso es menos actual. De hecho, a medida que va mejorando la tecnología de la FPGA, se usan para más cosas. ¿Sí? Mejorando la tecnología y bajando los precios, se usan para más cosas. ¿Sí? Por ejemplo, los micros de los servidores grandes, ¿sí? Tienen los microprocesadores de servidor y tienen una parte de FPGA. ¿Por qué una parte de FPGA? Porque lo que hace es la parte de encriptación y demás, que le lleva mucho procesamiento al micro, se la tira en la FPGA y la hace la FPGA. Se pueden hacer muchas cosas, está muy bueno esto, con lo cual no estamos hablando para nada de cosas viejas, ¿no? Sí hay que entender que las compuertas que tenemos nosotros son viejas, porque no nos alcanzan
el Producto Bruto Interno nuestro para tener un dólar aceptable y poder comprar con FPGAs para jugar. Nada más que por eso. Bueno. Sí, bueno, sí, así funciona. Sí, sí, Gustavo, tienes razón. Bueno, volvamos a esto. Acá tenemos algo parecido a lo que estuvimos charlando recién. Oh. A ver, che, si logro que dibuje ahora. Ah, mira, ahora dibujo. ¿Lo ven ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tengo una salida Z. ¿Sí? La salida Z está compuesta de diferentes términos. ¿Sí? Cada uno de estos términos sale de una tabla de verdad con la que vimos recién. ¿Se clavó de vuelta? Un poquito. Tenemos la Z y ahí... Bueno, tenemos la Z y esa Z tiene términos, ¿sí? Tengo términos. Esta ecuación sale de una tabla de verdad como vimos antes. ¿Sí? La tabla de verdad que vimos antes acá nos da una ecuación. ¿Cómo es esta ecuación? Y cada uno de los términos. ¿Sí? Dijimos que este nos daba A negado BC. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos el resultado final de esto? Tendríamos que acá tendríamos que pero X sería igual a ¿qué? A negado BC más este que está acá abajo. Este que está acá abajo era este de acá, AB negado C, más AB negado C, más AB C negado, más ABC. ¿Sí? Esa era la ecuación que nos daba si sumamos todos estos términos. ¿Sí? Esa ecuación, ya más adelante la vamos a charlar de vuelta. Acá tenemos otra, ¿sí? Otra ecuación similar, otra ecuación de otra cosa, de 4 variables, ¿sí? Pero no por eso menos, pero es lo mismo, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que hacemos con esta ecuación? Empezamos a aplicar reglas, ¿sí? De las que acabamos de ver. Fíjense, tengo estos dos términos, ¿sí? Este término y este término. Si analizamos lo que tiene adentro, fíjense que A, B negado, B negado y C negado se repiten, ¿sí? Con lo cual, con las propiedades que vimos, podemos sacar factor común. ¿O no? ¿Sí o no? No, Sí, profe. no me dejen hablando solo porque no sé si me cortó. Entonces, saco factor común A negado BC. O sea, A, B negado, C negado. ¿Sí? De estos dos. Saco factor común ahí. ¿De qué? De D más D negado. ¿Sí? ¿Y D más D negado qué era? ¿Se acuerdan que era D más D negado? Lo vimos por acá ¿Cero? arriba. Dijimos que... ¿cuál era, che? ¿Sí? A más A negado nos daba 1. ¿Sí? Lo pensamos en la regla 6. La regla 6. Acá está. ¿Sí? A más A negado es igual a 1. Entonces, si yo vuelvo a mi simplificación, D más D negado, ¿cuánto va a ser? 1. 1, ¿no? Sí. Y tenía otra por acá que decía que A por 1 es igual a A. ¿O no? Sí. Entonces, si D más D negado es 1 y A por 1 es A, o sea, A negado, B negado, C negado por 1 sigue siendo A negado, B negado, C negado, entonces yo directamente esto lo puedo tachar. ¿Sí? Entonces ahí está, ya me quedó un término así, A negado, B negado, C. ¿Se entendió cómo hicimos? Sí. No, Bien. profe, yo no entendí. Bueno, veámonos con el del lado entonces ahora. Bueno, dale.
Vamos a cambiar el colorcito. Ahora que puedo dibujar, estoy hecho loco. Fíjense este. Tengo A negado, B, C negado. Acá también, A negado, B, C negado. ¿Sí? Con lo cual puedo sacar factor común esos dos. ¿Sí? Acá, saqué factor común. Igual que en matemática. ¿De qué? De D negado más D. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Benjamín? Sí, sí, sí. No entendí lo de la cancelación, digamos. Bien, es lo bueno. único. Hasta ahí hicimos matemática. Ahora vamos arriba a las propiedades que teníamos. Estas reglas del álgebra de Boole. ¿De qué? De que si yo tengo A más A negado es igual a 1. ¿Por qué? Porque lo decía la regla 6. La regla 6 está acá. Si yo tengo 0, A vale 0. A negado, ¿cuánto vale entonces? 1. Entonces la salida, ¿cuánto vale? 0 más 1, 1. Si A vale 1, A negado, ¿cuánto vale? 0. Entonces es 1 más 0. La salida, ¿cuánto vale? 1. No importa cuánto valga A, si la sumo con su complemento, o sea, con A negado, la salida me va a dar 1 siempre. ¿Sí? ¿Ahí sí? Bien. Entonces, por eso, yo puedo decir, me perdí acá. Por eso, yo puedo decir que si tengo D más D negado, esto es igual a 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Sí, sí. Y otra regla, la regla número 4, nos decía que cualquier cosa que yo multiplique por 1 me da cualquier cosa. Igual que en matemática. Entonces, cuando yo digo que esto vale 1, A negado, B, C negado, por esto es lo mismo que hacer A negado, B, C negado por 1, y como multiplicar cualquier cosa por 1 me da cualquier cosa, sigue quedando únicamente A, B, C negado. ¿Ahora sí? Sí, por favor, se entendí. Genial. ¿Dudas? Hasta acá no. Bien, genial. Lo mismo hacemos con estos dos de acá. ¿Qué tenemos para sacar factor común? Fíjense que A, C y D negado están en los dos términos. A, C y D negado, ¿factor de qué? De A, B más B negado. Entonces, esto lo tacho y me queda A, C, D negado. ¿Estamos bien? Sí. Y ahora me fijo de vuelta que estos dos también tienen 2 en común. O sea, a ver, lo lógico es que yo debo separar o debo agrupar los que tienen una sola diferencia, ¿sí? Fíjense que este dice D negado y este dice D. ¿Sí? Entonces, eso está bueno, que tiene que ser tienen que diferenciarse en uno solo. ¿Sí? En una sola letra. Acá es D negado, acá es D, pero las otras tres son iguales, ¿sí? Acá es D negado y acá es D, pero las otras tres son iguales. Acá es B y acá es B negado, pero las otras tres son iguales. Entonces ahí sí puedo agrupar. Acá me pasa algo parecido. A negado y C negado están en los dos. Digo acá, ¿no? En este. A negado y C negado están en los dos. Y en un lado tengo B y en otro B negado. Con lo cual puedo sacar factor común. A negado, C negado, factor de ¿qué? De B más B negado. Y acá pasa lo mismo. Esto se simplifica, vale 1. Se simplifica. ¿Sí? Bueno, acá lo escribí 2 veces. Esto se simplifica y me queda AC. Este ya no lo puedo agrupar con nada, con lo cual directamente lo escribo. Entonces fíjense que esta ecuación de acá, esto, es igual que esto. Porque lo único que hice fue hacer matemática. ¿Se entiende? Entonces, acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Tenía 6 términos, y esos 6 términos, de 4 entradas cada uno con un montón de negadores. ¿Qué es lo que obtuve a la salida?
solamente 2 términos, mucho más simple el tema. ¿Se entiende? Sí. Me ahorré un montón de Hay que verlo en compuertas. compuertas, pero Claro, me ahorré un montón de compuertas, me ahorré un montón de plata, un montón de espacio, un montón de consumo de energía, y el resultado es exactamente el mismo. En el mismo lugar donde esta tenía un 1, va de la tabla de verdad, tiene un 1 la tabla de verdad de la de abajo. Así funciona. Funciona así. Podemos hacer lo mismo con nuestro super ejemplo de los sensores, ¿sí? Esta es la ecuación que teníamos recién, ¿sí? A negado BC, AB negado C, ABC negado ABC. La misma ecuación. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué al final dice ABC? O sea, ABC por ABC, o sea, más ABC. ¿Por qué el último 1 de acá abajo? Esta de acá. Ese 1 de ahí, para que ahí tenga un 1 acá, fíjense que tengo 4 1, ¿no? Un 1 ahí, un 1 ahí, un 1 ahí, un 1 acá. 4 1, con lo cual tengo que tener 4 términos. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué al final hay 3 ABC? Ah, porque esa es la magia. Esta ecuación es la misma que teníamos acá, ¿sí? Que sacamos de la tabla de verdad, que hicimos el dibujito, todo. Esta ecuación la puedo simplificar. Hay una propiedad por acá arriba que decía que la 5. A más A es igual a A. Con lo cual, si yo sumo lo mismo, sigo teniendo lo mismo, ¿sí? Porque acá 1 más 1 es igual a 1, no es que 1 más 1 es igual a 2. Con lo cual, si yo repito los términos, sigo teniendo el mismo resultado. Eso lo pusimos únicamente para mejorar la simplificación. ¿Por qué? Porque ya van a ver que yo puedo agrupar este, lo asocio con este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo A negado, BC, y acá tengo ABC. Entonces saco factor común BC y me queda A más A negado. Este lo asocio con este. Solamente lo estoy haciendo para simplificar. ¿Sí? Entonces hago AC, factor común de B más B negado. ¿Sí? AC, factor común de B más B negado. Y vamos a hacer con rojo. No, con rojo se va a notar mucho, con rosita. Este lo asocio con este. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué saco? AB, factor de C más C negado. ¿Se entiende? ¿Por qué repetí? Porque si no hubiese repetido, solamente podría haber simplificado uno solo. Pero esa repetición no me afecta a mi circuito. ¿Sí? Entonces, ¿después qué hago? Y bueno, esto no va, esto no va y esto no va, porque se simplifica, y me queda esto. ¿Sí? Entonces, haciendo un poco de matemática, pasé de esto, que era lo que teníamos al principio, a esto otro, que es lo que obtenemos al final. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, pensando un poco y haciendo algo de matemática, simplifiqué un montón. simplificó una compuerta. Simplifiqué una compuerta, pero fíjense que estas son de 3 entradas. El cableado, sí. Entonces, no, pero además, las de 3 vienen 3 compuertas por cada chip. Entonces tendría que haber puesto 2 chips para hacer para 2 y 2, digamos, ¿sí? Por eso necesita, fíjense que necesito 3 NOT para hacer estas negaciones de acá. Necesito 4 AND de 3 entradas para hacer estas 4 AND de acá, más una OR de 4 entradas, ¿sí? Esta de acá. Son 8 compuertas. Pero necesito 2 chips para hacer las AND, ¿sí? Entonces son 4 circuitos integrados. Uno para la NOT,
2 para la SAN y 1 para la OR. ¿Sí? Son 4 chips que tengo que poner en la placa. En cambio, en este otro, son 3 compuertas de 2 entradas que vienen en un solo integrado. ¿Sí? En un solo chip. Y no tengo los NOT porque se me simplificaron las negaciones. ¿Sí? Y una OR de 3 entradas en lugar de una de 4, con lo cual tengo 2 circuitos integrados. Tengo la mitad de los componentes. ¿Sí? Haciendo una cuentita. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ustedes no van a tener que hacer álgebra de Boole, o sea, directamente como acabamos de hacer, sino que lo que vamos a hacer es usar métodos gráficos para resolverlo, que es un método de Carnot. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Sí, profe, más o menos vamos. Genial, genial. Obviamente que vamos a machacar todo el semestre con esto, así que nada, lo van a entender a fuerza bruta. De una u otra forma. De una u otra forma va a entrar. Bueno, disculpen las desprolijidades de hoy, pero nada, fueron ajenas a mi No voluntad. pasa nada, profe. Termina de descargar el Windows. Sí, no sé qué le pasa a esto. Tengo que reiniciar la máquina. Bueno, chicos, los dejo por hoy, ¿sí? Bueno, profe. La semana que viene seguimos. Bueno. Obviamente subo la grabación y subo el apunte y subo la filmina y todas estas cuestiones en estos días. Así avanzamos. Perfecto, Bueno. profe, genial. Nos vemos, profe. Buen día. Gracias, chicos. Que Chao, tengan lindo profe. fin de. Que anden Chao, bien. profe. Nos vemos la Chao, próxima. Chau, chau. Chao.